Obra en cada corazón, Espíritu Santo. Obra en mi propia vida, te lo pido, Señor. Señor, te amamos, Cristo. Buenos días, sean bienvenidos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. ¿Y cuántos le podemos decir a Dios el día de hoy? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos podemos decirle a Dios, mi vida te pertenece, Dios? Y todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que haga, Señor, será para glorificar el nombre tuyo, Señor. ¿Cuántos podemos decir sin reservas, mi vida te pertenece? ¿Cuántos podemos decirle, Señor, usa mi vida, no te olvides de mí, usa mi vida, usa lo que tú me has dado, talentos, los recursos, usa mi vida, Señor? Porque saben, le pertenecemos a Él y toda la gloria sea para Él. En esta mañana doy la bienvenida a todos aquellos que se están conectando. Sean bienvenidos. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Yo sé que hoy el Señor nos va a hablar. Ya la palabra habla primero al que predica y después nosotros comunicamos el mensaje, pero también la palabra me habla a mí. Y estoy agradecido con Dios porque nos permite servirle. Y yo sé que todos los que están viendo tienen ese llamado a servir a Cristo. Y tal vez hoy, en el día de hoy, te encuentras sin servir. Tal vez el día de hoy te encuentras en la banca. Pero hoy Dios nos va a hablar a que nos levantemos, a que busquemos cumplir los sueños de Dios y a que pongamos los recursos que Él nos ha dado, espirituales, materiales, absolutamente todo, al servicio de aquel que es digno de toda gloria. Y aún nuestra propia vida está en sus manos y Él quiere usarte y Él quiere usarnos a todos. Pero a veces las circunstancias, las excusas pareciera que nos detienen, pero hoy la palabra de Dios nos va a hablar de manera clara y nos va a hacer despertar, porque el propósito de Dios es usar nuestras vidas para glorificar el nombre del Padre. Amén. Hoy te damos gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios. Hoy te pido que tu Espíritu Santo obre en cada corazón y que tu Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer, que toque los corazones, que toque lo más profundo, lo más íntimo de las personas que están escuchando el mensaje y que escucharán posteriormente. Hoy yo pongo mi vida en tus manos, Espíritu de Dios, y pongo esta palabra para que tú seas obrando a través de ella. Te lo pido con humildad, te lo pido con temor reverente. Y pongo mi propia vida en tus manos, Señor, sabiendo que yo solamente soy un instrumento, pero que la gloria es para ti. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo, lo pongo a tus pies, Cristo. Y ahorita que estaba escuchando esta canción Sin Reservas, que es de Marcos Barrientos, recuerdo que en una ocasión fuimos a un congreso de jóvenes y en ese momento nosotros estábamos a cargo del grupo de jóvenes, llevamos a un grupo a una iglesia, a un evento, y hubo una prédica que se llamó Sin Reservas. Y recuerdo que esta prédica a muchos de los jóvenes que fueron los marcó, porque en esa prédica la persona que estaba dando esa ponencia nos invitaba y decía: tu vida le pertenece a Cristo, y así como Cristo murió en la cruz sin reservas, Él entregó todo en la cruz. Así ustedes jóvenes, les decía, así ustedes jóvenes tienen que dedicar su juventud a Cristo sin reservas. Y recuerdo que muchos pusieron en su face esa frase, sin reservas, porque esa palabra marcó su corazón.
para que ellos en su juventud la entregaran a Cristo. Y yo te digo, sin reservas debemos de entregar nuestras vidas a Cristo para que Él las use. Él quiere usarnos. Él quiere usar tu vida, lo que te ha dado, los recursos que tú tienes, los quiere usar. Amén. Hoy damos gracias al Señor. Saludo a todos los que se están contactando de la Ciudad de México, de otras ciudades, de otros países. Sean bienvenidos. Es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Y espero que esta palabra penetre en lo más profundo de tu corazón. Y como dice Hebreos 4:12, hasta los huesos, hasta los tuétanos, esta palabra te quiebre, pero te levante en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a la bendita palabra de Dios en Mateo 25, versículo 14 al 30. Amén. Vamos a buscar ahí la palabra de Dios. Te voy a pedir que tratemos de estar enfocados en este tiempo. Vamos a tratar de ser lo más breve, pero lo más conciso y lo más directo que la palabra nos permita, conforme a la guianza de su Espíritu Santo. Voy a hacer una oración. Señor, te pido que bendigas esta palabra, Señor, que toques cada corazón, que toques cada vida, que seas sobrando en todos los que nos escuchan. Y te pido que seas tú, Señor, tocando cada corazón en este momento, conforme a tu voluntad y tu soberanía. Y bueno, vamos a la palabra de Dios, Mateo 25, versículo 14 al 30. Vamos a leerlo, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que pongas atención a algunas palabras que yo te voy citando, donde te voy a decir que pongas atención en ellas, porque esas son las palabras que nos van a ayudar a entender esta parábola. Muy bien, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y quiero que subrayes en tu Biblia sus bienes. El siervo, el Señor, le entregó los bienes a sus siervos. Y luego dice, a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y luego esta palabra es importante. A cada uno conforme a su capacidad. También subraya esa palabra. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue, escucha esto, y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pon ahí, subraya, y arregló cuentas con ellos. Y entonces, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes que ganar otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Apunta ahí, subraya la palabra fiel. Y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré en el gozo de tu Señor. Y llegando el que tenía 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Y luego también subraya esta palabra, sobre poco has sido fiel. Sobre poco has sido fiel. Y luego le dice, sobre mucho te pondré en el gozo de tus... Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, pone ahí, por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses.
quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será quitado y tendrá más al que no tiene. Aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Para poder entender esta parábola tenemos que poder saber algunos en qué contexto se estaba dando toda esta parábola. Y es importante que entendamos que esta parábola es una de 3 parábolas que comienzan en el capítulo 24. Y cuando Jesús está predicando en el monte de los olivos, de repente vienen sus discípulos, se acercan a él. Dice que la Biblia lo apartan al Señor Jesús, y sus discípulos le preguntan al Señor Jesús, hablando de las señales antes del fin. Y ellos le dicen, ¿cómo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Recordemos que en el capítulo 24 de Mateo habla de las señales antes del fin, habla de las señales antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta parábola, que es la tercera parábola después del capítulo 24, es una parábola que va específicamente o viene en un hilo de pensamiento que nos habla acerca de la venida de Jesucristo. Muy bien, no solamente en Apocalipsis, que es un libro que nos da un poco más de información acerca de esto, sino aquí el Señor Jesús les está dando a sus discípulos algo de información de lo que ha de suceder y cómo ha de suceder. Sin embargo, a través de estas parábolas el Señor Jesús le quiere enseñar algo a sus discípulos. Y una parábola, ¿qué es una parábola? Son historias sencillas, es una historia simple de eventos cotidianos con el fin de dar un mensaje profundo. Es decir, una parábola toma escenarios de nuestra vida diaria para darnos un mensaje sencillo, entendible, pero profundo. Eso es una parábola. Y esta parábola que el Señor Jesús le va a decir a sus discípulos viene con un tinte escatológico, es decir, viene con esa parte hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es importante que entendiéramos esto, porque para poder entender esta parábola tenemos que saber que Jesús mismo se está refiriendo a la venida, a la segunda venida. Y para comenzar vamos a leer las partes importantes. Dice que un señor, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos les llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Es importante tener claro que la palabra talento en este contexto no se refiere a esa habilidad. Talento aquí se refiere a un tipo de moneda, a un tipo de unidad de peso que se ocupaba en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Aproximadamente dicen los estudiosos que un talento pesaba entre 37 kilogramos o 40, entonces era algo grande. Había talentos de oro y talentos de plata, y el talento equivalía aproximadamente a un año de trabajo. Es decir, un talento era mucho dinero. Es decir, un talento era algo muy preciado, algo de mucho valor. Y hoy voy a tocar 3 puntos acerca de esta parábola. Y el primer punto es, escucha bien, todo lo que tenemos se nos ha dado para mayordomía. Otra vez voy a repetirlo. Todo lo que tenemos se nos ha dado para mayordomía. Dice, en el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Muy bien, ¿qué es la palabra mayordomía? La palabra mayordomía es administrar algo que no es nuestro. Dice aquí la parábola que le dio los bienes de él a ellos. Entonces, entendiendo el concepto de mayordomía, regularmente nosotros lo relacionamos con la parte económica, con la administración económica. Sin embargo, vamos a ver a través de esta parábola que la palabra mayordomía o la palabra que es administración no solamente implica bienes materiales,
sino también implica los talentos naturales que hemos recibido, los dones espirituales. Nuestra misma vida es un recurso para Dios, el tiempo, nuestro trabajo, nuestra familia, todo viene a ser una mayordomía, porque Dios y a Dios le pertenece todo. Todo lo que tú tienes en tu vida y todo lo que hay en mi vida le pertenece únicamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y toda nuestra vida se nos ha dado como una mayordomía para poder administrar para la gloria de Dios. La mayordomía coloca a Dios en una posición suprema como dueño de todo. Dios es dueño de todo lo que tú tienes y de todo lo que yo tengo. De la vida, de la tierra, del planeta, de tu trabajo, de tus hijos, de tu casa, de tu carro. Dios es dueño de todo. Y no sería para menos entender que nuestra vida le pertenece al Señor. Primera de Corintios 6:20. Escucha bien esto, porque a veces tenemos la idea equivocada de que nuestra vida nos pertenece y que podemos hacer con ella lo que queramos y que no tenemos que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, eso es algo que no está correcto a la luz de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos no nos pertenecemos a nosotros. Nosotros como hijos de Dios, como personas que fueron compradas con su sangre, le pertenecemos a Él. Porque habéis sido comprados por precio, para glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y dice esto: los cuales son de Dios. En otras palabras, lo que te quiero decir, que tu vida y mi vida fue comprada con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. En el momento que Él compró nuestras vidas, en ese momento pasamos a ser propiedad de Dios. Y por ende, todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece solamente a Dios. Le pertenecemos a Cristo. La Biblia dice que tenemos un sello, que son las arras del Espíritu. Tenemos un sello que marca que somos su propiedad y le pertenecemos únicamente a Él. Tú no te perteneces a ti. Tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, ni yo, porque somos propiedad de Cristo. Él compró nuestras vidas con su sangre y todo lo que hagamos en esta tierra tiene que rendir cuentas al Rey de Reyes. Hoy tenemos que entender, y yo no sé si hoy quiero que el Espíritu Santo, y le pido con todo mi corazón que hable a tu vida, que nos haga recapacitar y que cambiemos nuestro estilo de vida, porque sabes, tú no te perteneces a ti mismo, y sabes, no podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, porque la Biblia dice que fuimos comprados por su sangre, y cada gota de sangre derramada en la cruz pagó el precio de nuestras vidas. No nos pertenecemos. Todo lo que se nos dio, absolutamente todo, se nos ha dado para mayordomía. Ahora, aunque en la parábola se refiere a talentos como una medida de peso y algo que es para un valor económico, también la parábola nos enseña de manera aplicable que todo lo que nosotros tenemos como dones y talentos fue repartido a nuestras vidas para glorificar y cumplir la misión de la iglesia, que es predicar el Evangelio. Y por medio de los recursos que tú y yo tenemos de Dios, tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Y es importante entender la diferencia entre un talento y un don espiritual.
Un talento se adquiere de manera innata. Muchas veces al momento de nacer venimos con talentos que tal vez son heredados, a veces los vas adquiriendo de una manera más fácil que otras. Es una capacidad que se te ha sido dada también por Dios para desempeñar alguna tarea con mucha habilidad y eficacia, pero es un talento natural. De manera natural, cuando nacemos venimos con algunos talentos. A veces uno dice, él tiene el don para la música, o él tiene el don para aprender algún instrumento. Quiero decirte que ese es un talento, porque es un talento natural. Y el don espiritual se nos es dado al momento del nuevo nacimiento, es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, se nos es dado un don o dones por el Espíritu Santo. Eso es algo que se nos da en el nuevo nacimiento como hijos de Dios. Y es necesario entender que para que los dones del Espíritu Santo crezcan, se hagan visibles, tenemos que tener una relación con el Espíritu de Dios para que vayamos creciendo y descubriendo cuáles son nuestros dones. Para el crecimiento de un talento no necesitas a Dios, solamente necesitas práctica, necesitas constancia y puedes aprender algo. Sin embargo, para que un don se desarrolle necesitamos estar ligados al Espíritu Santo. Y sé que muchos de ustedes en este momento se están preguntando, bueno, yo ni siquiera sé qué dones tengo, no sé cuál es mi ministerio, no sé cuál es mi tarea específica aquí en la tierra. Yo te quiero decir que todo eso se va dando de manera gradual, conforme va pasando el tiempo, conforme tú te involucras en el servicio en la iglesia, vas descubriendo los dones que hay en tu vida. Pero lo importante es que te des cuenta que tú tienes un don o dones y que los tienes que poner a trabajar en el reino de Dios. Si tú sabes, por ejemplo, usar la parte de la tecnología, si tienes una habilidad o un talento sobre esa parte, úsala para el reino de Dios. Si tú sabes, por ejemplo, cantar o tocar algún instrumento, úsalo para la gloria de Dios. Lo importante es que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y no podemos jactarnos de los dones o talentos que tenemos porque simplemente se nos fueron dados para administrar como mayordomos. Hoy es increíble que muchos pastores evangélicos, muchos evangelistas, muchos ministros de alabanza cobran o ponen ciertas cantidades para que ellos puedan dar un servicio a la iglesia. Y es increíble cómo el hombre puede corromperse de tal manera que algo que se le dio por parte de Dios y lo cual no le pertenece, se ponga una cantidad para poder ejercer ese talento o don. No sé si me estoy dando a entender. Lo que te quiero decir es que lo que tú y yo tenemos como dones y talentos y todos los recursos se nos fueron dados para administrarlos como mayordomos, pero no nos pertenecen, porque todo le pertenece a Dios y Él es el único dueño de todo lo que tenemos. Él es el dueño de nuestras vidas, Él es el dueño de los hijos, son prestados, Él es el dueño de la familia, Él es el dueño del trabajo y Él así como nos lo da no lo puede quitar. Job 1:21 dijo, Dios dio y Dios quitó. Lo que tenemos es de Dios y se nos ha dado para administrarlo como mayordomos de Dios, como siervos. Amén. Y dice la Biblia que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 conforme a su capacidad. Y estos talentos y dones se nos han dado en base a 2 cosas. Primero, conforme a su soberanía y conforme a nuestra capacidad. Conforme a su soberanía y conforme a nuestra capacidad. Primera de Corintios 12:11. Porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, refiriéndose, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otra versión dice, solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. En otras palabras, aquí dice que el Espíritu Santo nos repartió los dones como Él quiso.
A lo mejor tú tienes un don, tienes dos, tienes cuatro, yo no sé. Pero aquí lo importante, lo que resalta la parábola, no es cuántos dones tienes, sino qué has hecho con los dones que se te han dado y talentos. Aquí la Biblia dice que cada uno conforme a su capacidad recibió los talentos. Tenemos que entender, y la Biblia nos habla en Corintios 12, 1 Corintios 12, Pablo dice que no todos somos ojos, que no todos podemos ser manos, no todos podemos ser oídos. Dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego de Pablo dice lo mismo ahí de manera de pregunta. Dice, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos tienen don de sanidad? A cada uno se nos ha dado dones y talentos según nuestra capacidad y soberanía de Dios. Qué importante es que tú y yo entendamos que cada un hijo de Dios tiene diferentes capacidades y diferentes dones y diferentes talentos y diferentes recursos. Nosotros no podemos desear lo que otros hermanos tienen. Si Dios usa a alguien en sanidad, tú no puedes o no podemos vivir en torno a desear otro don que alguien tiene, porque esa persona no tiene una capacidad para tener ese don. Si tú tienes la capacidad de enseñar, de ser un maestro, solamente a ti se te dio esa capacidad, ese don, ese talento para enseñar. No podemos decir o no podemos anhelar las cosas de otras personas. Y quisiera ponerte un ejemplo. Este vaso tiene una capacidad para cierta medida de agua. Si nosotros echáramos más agua, este vaso derramaría el agua, porque no tiene la capacidad para más agua. Es decir, si nosotros lo ponemos de manera aplicable en nuestras vidas, tú tienes una capacidad y yo tengo una capacidad. No podemos anhelar el talento de otros, porque a cada uno, dice la Biblia, dice la parábola y dice Corintios, que a cada uno se nos dio una capacidad específica. Es decir, nosotros debemos de trabajar conforme a la capacidad que se nos fue dada por Dios. Lo importante no es cuántos talentos tengas, lo importante no es si tienes 2, si tienes 5. Lo importante es que lo que Dios te dio, seas fiel con eso. Lo importante es que si Dios te dio una facilidad para hablar, la ocupes para predicar el evangelio. Si Dios te dio una facilidad para enseñar, lo ocupes para edificar a la iglesia. No importa cuántos talentos, no importa cuántos dones o cuántos recursos tengas, lo más importante es que lo que tú tienes el día de hoy los pongas al servicio de Dios. Y la Biblia dice más bien que en Corintios 12:11 dice que algunos miembros del cuerpo parecen débiles, porque a veces hay gente que subestima su talento, subestima su propia vida y dice, no, pues yo no creo que pueda ayudar en nada. Yo creo que a lo mejor yo no puedo servir, no tengo que ofrecer al Señor. Te voy a decir que estás equivocado, porque la Biblia en Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo repartió a cada uno conforme a Él quiso. Es decir, todo cristiano tiene al menos un talento. Todos. No hay ni uno solo que puede decir, es que yo no tengo nada que ofrecer a Dios. Y aunque unos pueden decir, no, es que lo que yo hago no tiene mucha relevancia, tal vez la gente no me va a ver, tal vez no me van a reconocer. Dice la Biblia, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No hay don, no hay talento, no hay recurso que sea poco para Dios. Más bien, lo que tú piensas es poco para ti, no es poco. Lo que piensas que tú es poco para ti, Dios lo puede usar, porque en las manos de Dios cualquier persona que se disponga puede servirle y puede ser útil para el reino de Dios. Y esta pregunta que te quiero hacer, quiero que la analices en tu corazón. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado?
¿Qué has hecho con los dones que tú tienes? ¿Qué has hecho con los talentos que vienen de Dios? ¿Qué has hecho con los recursos materiales, económicos? ¿Qué has hecho con la carrera que Dios te dio para glorificar el nombre de Cristo? ¿Qué has hecho con el talento que Dios te dio para arreglar instrumentos? ¿Qué has hecho con el talento que Dios te dio para arreglar partes mecánicas? Porque sabes, Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Es decir, todo Dios puede valerse de cualquier cosa para glorificar su nombre. El problema con el cristiano es que hoy el cristiano está en la banca, el cristiano no quiere crecer, el cristiano se ha conformado con un estilo de vida light, con un estilo de vida sin compromiso, y aunque ha recibido talentos de parte de Dios, dones, recursos, el cristiano no quiere servir, el cristiano prefiere estar en la banca, cómodo, sin compromisos. Pero los talentos y los dones que Dios te dio no son para eso. Todo lo que Dios nos ha dado es para glorificar el nombre de Dios. Dios te ha bendecido, no solamente económicamente, tal vez Dios te ha dado recursos, y un recurso el cual todos malgastamos es el recurso del tiempo. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo el recurso del cual no se puede recuperar? Porque el día de mañana, el día de hoy se va a perder. Ya, si no lo hiciste hoy, mañana quién sabe si lo puedes hacer. Y algunos, tal vez es para poder trabajar esos talentos, esperan el momento adecuado, el tiempo específico, las condiciones más correctas, o tener muchos recursos. Lo cierto es que nunca vamos a tener todos los recursos. Lo cierto es que siempre va a haber algo que nos falte. Lo cierto es que tenemos que poner a trabajar lo que tenemos a mano para poder glorificar el nombre de Dios. Si tú tienes un talento, úsalo para la gloria de Dios. Si tienes 5 talentos, úsalos para la gloria de Dios. Si tienes un trabajo privilegiado, úsalo para la gloria de Dios. Si tienes una familia numerosa, úsala para la gloria de Dios. Todo por cuanto tenemos es para la gloria de Dios. Y dice la Biblia que aquí se les repartió a cada uno conforme a su capacidad. Y dice que el que tenía 5 talentos produjo otros 5 talentos. El que tenía 2 talentos produjo otros 2 talentos. ¿De qué me está hablando entonces la parábola? Está diciendo, y como segundo punto, es que tenemos que dar frutos. Tenemos que producir con lo que se nos ha dado. ¿Qué has producido con lo que se te ha dado? ¿Puedes ver algún fruto de lo que Dios te dio? Le preguntaba hace poco a un joven, que a cuántas personas había influenciado con su vida. ¿Será que al menos hay una persona que tu estilo de vida hayas influenciado? ¿O con los recursos que tienes hayas ayudado? Lo cierto es que se dio cuenta el Señor que uno de los siervos no había producido. Tenemos que ser conscientes de que somos administradores de los recursos. Y quiero decirte una cosa. Yo no sé si todavía no habías puesto a pensar en esto, pero sabes, un día se nos van a pedir cuentas por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Un día se nos van a pedir cuentas. Y aquí vemos que el Señor de la parábola viene y les pide cuentas a sus siervos de lo que habían producido, de lo que habían hecho con los talentos. Y de manera aplicable en nuestra vida, ¿qué pasaría si el día de hoy el Señor viniera y te dijera, que me dijera a mí, a ver Rubén, ¿qué has hecho con lo que yo te di? ¿Qué has hecho con los talentos que tienes? ¿A cuántas personas has ayudado con tu economía? ¿A cuántas personas has beneficiado con tu talento? ¿A cuántos has ayudado en la calle? ¿A cuántos has bendecido?
con lo que yo te di y con lo que es mío, porque solamente tú eres un administrador, tú eres un mayordomo de lo que yo te di. ¿Qué has hecho? Muchos de nosotros nos quedaríamos callados porque le diríamos al Señor, bueno, Señor, es que yo me la pasé tratando de hacer riquezas, acumulando, comprando cosas. Ahora eso no es pecado, no me vaya a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que cómo has puesto al servicio de Dios lo que tienes en tu vida. Pero no solamente cómo lo has puesto al servicio de Dios, sino qué has producido. ¿Hay un fruto? Vemos que un siervo fue y enterró su talento y de alguna manera se excusó difamando a su señor, diciéndole, yo te conozco, yo sé quién eres tú. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y yo al venir hubiera recibido lo que es mío con intereses. Es decir, para el siervo se le hizo más fácil enterrarlo que ir a darlo a los banqueros. ¿Qué era más fácil? Ir a dar el dinero y depositarlo o enterrarlo. ¿Qué es lo que requería más trabajo? Enterrarlo. Sin embargo, vemos en este tipo de persona que se excusa, que difama, que dice, no, es que yo no sirvo a Dios porque no estoy listo. Hoy muchos cristianos se excusan, dicen, no, es que yo no sirvo a Dios porque todavía no me he compuesto. No, es que yo no sirvo a Dios porque no he acabado mi carrera. No, es que yo no sirvo a Dios porque no tengo tiempo. No, es que yo no sirvo a Dios porque el pastor me cae mal, el líder me cae mal. No, es que yo no sirvo a Dios porque no me va bien el trabajo. Y ponemos una serie de excusas para no hacer lo que tenemos que hacer y para no dar fruto con lo que se nos ha dado. Somos inconscientes muchas veces de que un día se nos pedirá cuentas. Qué terrible sería que el Señor viniera y le diéramos las mismas excusas que el siervo. Desperdiciamos nuestras vidas en cosas que no repercuten en la eternidad. Malgastamos nuestro tiempo, malgastamos nuestros bienes, nuestros talentos y dones en cosas para lo que no fueron dadas. Desperdiciamos cada oportunidad que Dios nos ha dado viviendo de manera egoísta, pensando solo en mis beneficios propios, pensando solo para mí, pero no pensamos que todo lo que tenemos se nos ha dado para glorificar el nombre de Dios. Y somos muy egoístas y queremos solamente lo mejor para nosotros, sin pensar que lo que se nos dio es para edificar el cuerpo de Cristo. La Biblia claramente en Corintios 11 y 12 nos dice que los dones, talentos, ministerios y todo lo que tenemos es para edificar el cuerpo de Cristo. Y si tú no estás edificando el cuerpo de Cristo, ¿qué estás haciendo? ¿En qué te estás excusando? ¿Estás siendo egoísta con lo que Dios te dio y que no es tuyo porque es de Él? ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Has invertido para el reino de Dios? ¿O solamente piensas en ti? ¿O solamente piensas en tus beneficios personales, en tus sueños propios? ¿Cuándo vamos a reflexionar? ¿Y cuándo vamos a entender que nuestras vidas fueron creadas para glorificar el nombre de Dios y para cumplir los propósitos del Dios eterno? Cuando vamos a reflexionar y entender que todo lo que tenemos y todo lo que se nos ha dado, todos los recursos son para glorificar y predicar el evangelio y extender el reino de Dios. Cuando vamos a recapacitar que nuestra vida no nos pertenece, porque alguien pagó por ella, alguien compró nuestra vida a precio de sangre. Somos muy egoístas.
Y cuando yo veo a los jóvenes que dicen, no sé qué estudiar, no sé qué carrera estudiar. Muchos estudian pensando en que una carrera que les deje buena remuneración económica, una carrera que sea fácil, una carrera que les deje beneficios personales. Pero es raro escuchar a un joven que dice, yo voy a estudiar una carrera para que por medio de esa carrera pueda glorificar el nombre de Dios. ¿Saben por qué no pasa esto? Porque solamente pensamos en nosotros mismos, somos egoístas. Mi esposa, que es médico, a través de su conocimiento, de su carrera, podemos servir a Dios en campañas. Pone los recursos que aprendió para glorificar el nombre de Dios y para predicar el Evangelio. Alguien, si sabe tocar instrumentos, pues que se ponga a enseñar para que por medio de la enseñanza le predica a otros. Todo lo que tenemos es para glorificar a Dios, y cada recurso material, natural, espiritual, todo debería de ser para glorificar su nombre. Pero la mayoría de las veces, si vivimos en un tiempo donde el hombre es humanista, piensa solamente en sí, piensa en el campeón que lleva dentro, pero tú no llevas un campeón dentro, tú llevas al Espíritu Santo que se nos fue dado. Tú no llevas un campeón, el campeón es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos viles pecadores. Nosotros no tenemos nada de campeón. Hay un campeón que venció en la cruz a la muerte. Y no solamente que venció a la cruz de la muerte, sino que la misma muerte no lo pudo detener, y que resucitó el tercer día, y para darnos vida eterna y salvación. Ese es mi campeón, Jesucristo. Él es nuestro campeón. Él es nuestro Señor. Por eso Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra le reconozca, doble sus rodillas. Es Jesucristo, es Él. Y como último punto, llegará un día de rendición de cuentas para cada uno de nosotros. Dice la parábola que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y a veces eso lo vemos muy lejano, pensamos, bueno, de aquí que venga el Señor, quién sabe cuándo, ¿no? La Biblia es clara y dice que nadie sabe la hora ni el día. Y en la parábola de las 10 vírgenes, que es la parábola anterior a esta de los talentos, la enseñanza práctica es que debemos de estar velando. En la parábola de las 10 vírgenes nos llama a velar, pero en la parábola de los talentos no solamente nos llama a velar, nos llama a velar y a trabajar. Es decir, que mientras estamos esperando, yo no voy a esperar al Señor sentado en el sillón viendo televisión. Yo tengo que estar trabajando con lo que Él me dio para glorificar su nombre y predicar el Evangelio. Espero, pero es una espera activa, es una espera que me tiene en acción, que me tiene trabajando para la gloria de Dios. Yo no sé si tú eres consciente, hermano, hermana, que un día vamos a dar cuentas. Yo no sé si te has puesto a pensar que un día vamos a estar delante de Cristo, del Señor, y le vamos a dar cuentas por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Como el siervo negligente que no dio fruto. Un siervo que se excusó para no hacer lo que tenía que hacer. Recuerdo que hace algún tiempo fui a ver la película del apóstol Pablo, no sé si tú la has visto. Recuerdo que en esa ocasión fuimos con algunos hermanos de la iglesia, y que cuando salimos de la sala un joven se me acercó y casi los dos dijimos al mismo tiempo y de manera armónica: no he hecho nada para Dios. ¿Y por qué dijimos esto? Porque al ver la vida del apóstol Pablo y ver cómo él sufría para cumplir los propósitos de Dios y para predicar el Evangelio, y ver todas las penalidades que él pasaba para cumplir el propósito de Dios, yo sentí que yo no había hecho nada.
Yo sentí que dije, wow, pues lo que he hecho no es nada. Sin en cambio, no sé cómo tú te has sentido, pero si hay algo que pide el Señor en todo esto, es que seamos fiel con lo poco. Y tal vez tú dices, yo tengo un talento nada más, sé fiel con un talento. Oye, yo tengo 2, sé fiel con 2 talentos. Porque Dios no mide el número de talentos, sino Dios ve la fidelidad que tú tienes en lo poco. Porque al siervo le dijo, eres fiel, fuiste fiel en lo poco, entra al gozo de tu Señor. No es tanto qué tienes, sino qué fiel eres con lo que tú tienes. ¿Eres fiel con lo que Dios te ha dado? ¿Con lo poco, con lo mucho? ¿Eres fiel para servir al Señor? ¿O qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Si somos fieles en lo que Dios nos da, si somos fieles a cada oportunidad que el Señor nos da para predicar el Evangelio, si eres fiel en tu trabajo y das testimonio, y por tu testimonio predicas el Evangelio, eres fiel con lo poco que el Señor te ha dado tal vez. Y hay una frase que quiero citarte de manera textual que me llama la atención. Dice así: tus días sobre la tierra no son muchos, así que úsalos de la mejor manera para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación. Lo voy a leer otra vez. Tus días sobre la tierra no son muchos, así que úsalos de la mejor manera para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación. Ciertamente no sabemos si mañana vamos a amanecer. Ciertamente no sabemos si la siguiente semana Dios nos llama a cuentas. Pero sabes, yo me he dado cuenta de una cosa. Vivimos como si fuéramos, no pensamos en que vamos a morir. No pensamos en que Dios puede venir en cualquier momento. No pensamos en que Él va a regresar. Es más, no estamos ni siquiera preparados. Y eso nos lleva a vivir una vida egoísta. Una vida que solamente pensamos en nosotros mismos. Una vida que no glorifica a Dios con lo que se nos ha dado para administrar. Qué triste sería decir que no has dejado marca en al menos una persona a tu alrededor. ¿Será que podemos decir que al menos a una persona has influenciado con tu estilo de vida como cristiano? Entonces el Señor le dijo a su siervo, le dice, por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y entonces dijo el Señor, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y tenemos que entender que aquí estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Esta es una expresión que habla del infierno. Esta es una expresión que habla de la segunda venida. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué has hecho con los recursos que Dios te dio? ¿Has bendecido con tu carrera a otras personas? ¿Has bendecido a otros con tu trabajo? ¿Has bendecido a otros con tus dones en la iglesia? ¿Has bendecido a otros con tus talentos donde tú te mueves para la gloria de Dios? ¿O simplemente hemos pensado solamente en nosotros y nosotros como el centro de todo? ¿Sabes? El centro de todo es Cristo. No somos tú ni somos yo. El centro de todo es Cristo. Y lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y se nos ha dado en nuestras manos
para producir, para dar un fruto, para hacer algo con lo que tenemos. Deja de pensar en lo que no tienes. Haz algo con lo que tienes el día de hoy. Haz algo para la gloria de Dios y deja una marca en esta tierra para las personas, para que las personas conozcan a Cristo. Llévalas a Cristo por medio de lo que se te ha dado. Ya no seamos egoístas. Dejemos de pensar solamente en nosotros y pensemos. Hay algo que hace algún tiempo me hizo reflexionar de una manera muy profunda, y con esto voy a cerrar. Y un predicador dijo: ¿tú sabías que cada segundo en todo el mundo muchas personas se quitan la vida o mueren sin Cristo? ¿Tú sabías que cada que tú vienes a la iglesia y te pasas sentado una hora en la iglesia, muchas personas mueren sin Cristo? ¿Tú sabías que cuando tú te callas y no predicas de Dios, hay alguien que se va a ir al infierno? Y eso me hizo pensar, porque me puse a pensar que no estoy haciendo lo que yo debo hacer, y es predicar el evangelio. Porque cuando tú le pudiste haber hablado a alguien y no lo hiciste, tú no sabes si esa persona murió y murió sin Cristo. Y sabemos que la Biblia dice que los que están sin Cristo irán al infierno. Cada segundo muchas personas están muriendo sin Cristo. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué hemos hecho para cambiar el destino de esas personas? Porque cuando tú le predicas el evangelio a alguien, le estás dando vida, le estás dando una vida eterna a través de la crucifixión, a través del evangelio. Pero cuando tú y yo nos callamos, somos considerados como pecadores por omisión, porque no hablamos, porque no decimos lo que tenemos que decir, y es el evangelio de Jesucristo. ¿Sabes? Debemos de cambiar la mentalidad y predicar lo que es importante. Porque ¿de qué sirve que predicamos promesas, bendiciones, sanidad? ¿De qué sirve que prediquemos que Dios te va a dar algo cuando esa persona se pierde y se va al infierno? ¿De qué sirve? Hoy se predican mensajes motivacionales. Hoy se predican mensajes humanistas donde la persona es la persona que es importante. Hoy se predica mensajes de prosperidad. Y sale desenfocado en la iglesia de predicar la gran comisión, que es predicar el evangelio de Jesucristo. Utilizamos las redes sociales para predicar tanta cosa. Pero ¿cuándo fue la última vez que bajaste un versículo bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que bajaste un mensaje que predica Cristo? Y desperdiciamos los recursos que se nos fueron dados para administrar. No somos unos buenos mayordomos del tiempo y de los recursos que Dios nos ha dado, porque todo es de Él. Cuando nosotros callamos, es como si tuviéramos la cura a una enfermedad y no la decimos. ¿Qué persona en su sano juicio se calla cuando tiene la cura de algo? Ahora yo no estoy hablando de una enfermedad, yo te estoy hablando del evangelio de Jesucristo. Tú y yo conocemos la verdad. Y dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libres. La verdad es Jesucristo, la verdad es su muerte, su resurrección. Y la verdad es que Él va a regresar. Pero no hablamos de eso. Las iglesias han centrado en mensajes motivacionales, en otros mensajes que resaltan muchas otras cosas, las cuales edifican,
Pero el mensaje, el propósito principal de la iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo. Cada que tú y yo no hablamos, muchos no se están yendo al cielo, sino a otro lugar. Cada que tú desperdicias lo que tú tienes como recursos, talentos, y no estás edificando, entonces parece que no vale la pena. Si algo se nos fue, o quien recibe un regalo y lo va y lo guarda y no lo abre. Si hoy yo te diera un regalo, inmediatamente lo abres y lo usas y lo ves. Pero si Dios nos da dones y talentos, ¿quién nos guarda? ¿Quién nos entierra? Parece ilógico, pero hay muchos cristianos que han enterrado lo que Dios les ha dado y hoy no lo usan. Lo más tremendo es que un día estaremos delante del Señor y rendiremos cuentas por lo que no hicimos con lo que Él nos dio. Un día vamos a dar cuentas y tenemos que ser conscientes que eso es una realidad y que no sabemos en qué momento va a suceder, porque dicen en las parábolas que Él vendrá como ladrón en la noche. No sabemos la hora ni el día, dice la Biblia, pero Él va a regresar. Y es el momento más temible de toda la humanidad, porque todos, cristianos y no cristianos, vamos a dar cuentas. Todos daremos cuentas. Yo te invito a que recapacitemos y que si Dios te dio algo, lo uses para edificar a la iglesia, pero no solamente a la iglesia, para edificar a los que están a nuestro alrededor y bendecir y administrar algo que se nos dio del cielo y que no nos pertenece, le pertenece a Dios, y es para edificar y glorificar el nombre de Dios por sobre todas las cosas. Ese es el propósito principal, que el nombre de Dios sea glorificado y que el Evangelio de Jesucristo sea predicado. Todo lo demás vendrá por añadidura si buscamos el reino de Dios. Pero cambiemos la mentalidad y busquemos que a través de todo lo que hagamos y todo lo que tenemos en la vida, el nombre de Cristo sea glorificado y la gente tenga salvación, la gente venga a vida eterna, porque ciertamente un día vamos a dar cuentas. Te voy a pedir que cierres tus ojos ahí. Súbele. Y vamos a orar, porque esta es una parábola que nos trae una enseñanza muy profunda. Nos está hablando de que se nos dio algo que no nos pertenece para mayordomía. Nos está hablando que tenemos que dar frutos. Y nos está hablando que un día daremos cuentas delante de Dios. 3 cosas. Se te dieron talentos, dones, recursos para la gloria de Dios. Se te dieron talentos, dones, recursos para dar fruto. Y todo eso un día culminará en que rendiremos cuentas delante del Señor. Señor, en esta tarde, Dios, yo creo que te pedimos perdón, Señor, porque primeramente no hemos hecho lo que tú has anhelado. Hemos desperdiciado nuestra vida en muchas cosas egoístas y no hemos puesto cuidado en las cosas del reino y en las cosas eternas. Hoy te pedimos perdón porque muchos de los cristianos han desperdiciado, han ocultado sus talentos y dones y sus recursos, los han malgastado en sueños egoístas, en anhelos egoístas. Hoy te pedimos perdón porque no habíamos sido conscientes de que un día vamos a dar cuentas por todo lo que hemos hecho y por todo lo que no hemos hecho cuando hemos podido. Te pedimos perdón porque cada que no hablamos de Cristo, mucha gente se está perdiendo. Mucha gente está muriendo sin Cristo y se van al infierno.
Cuando nosotros tenemos la palabra que puede dar vida eterna, si es el Evangelio. Perdónanos porque hemos callado y no hemos proclamado el Evangelio. Y nos hemos enfocado en muchas cosas y no en el Evangelio. Sabiendo que en estos tiempos de pandemia lo que más se debe de hablar es el Evangelio de Jesucristo. Te pedimos perdón, Espíritu Santo. No queremos vivir para ti, sin reserva, Señor. Perdona, Dios, por malgastar los recursos que tú nos das o nos has dado. Recursos naturales, espirituales. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a ser heraldos del Evangelio. Perdónanos por nuestra omisión, por no hablar. Perdónanos por callar. Perdónanos porque no usamos lo que tú nos diste para glorificar el reino de Dios. Perdónanos porque somos egoístas. Perdónanos porque tal vez hemos puesto precio a lo que tú nos has dado y a lo que te pertenece a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hay personas que cobran por predicar, hay personas que cobran por evangelizar, cuando están poniendo a negociación algo que no les pertenece, que les fue dado del cielo por gracia, para darlo por gracia. Se nos ha dado del cielo por gracia, para darlo por gracia. Es increíble que hoy la gente cobre por ir a predicar, es increíble que hoy la gente cobre por ir a tocar, por adorar. Están poniendo a negociación algo que no les pertenece, algo que no nos es de nosotros, que se nos dio como aquel siervo para dar fruto y administrar. Jamás pongan a negociación los talentos y los dones que Dios nos dio, porque también de eso vamos a dar cuentas. Si tú dices, a mí me invitaron a predicar, pero si tú dices, bueno, pues dame 500, si no, no voy, vas a dar cuentas por eso. Si tú cobras por enseñar, vas a dar cuentas con él por eso. Si tú cobras por tocar, cuando se te dio una gracia y un talento especial, vamos a dar cuentas por eso. No podemos negociar con algo que no es de nosotros. No podemos negociar. De gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque la iglesia está perdida, Señor. La iglesia quiere recibir promesas, la iglesia quiere recibir profecías, la iglesia quiere recibir bendiciones, pero hemos olvidado lo principal por lo cual Cristo murió en la cruz, y es para predicar vida eterna, es para predicar salvación. Ayúdanos a servirte, Señor, sin reservas. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que vas a obrar en cada corazón. Haznos reflexionar por medio de tu Espíritu Santo, obrando en nosotros para poner a trabajar lo que tenemos, Señor. Sea un talento, sean dos, pero sea todo para tu gloria, Dios. Ayúdanos a entender que un día vamos a dar cuentas delante del Rey de Reyes por todo lo que se nos dio. Ayúdanos, Señor. Hoy te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Y que cada persona que está viendo este mensaje, que lo vaya a ver, sea tu Espíritu Santo hablando para que ese cristiano o cristiana se levante de la condición en la que se encuentra. Y para que ponga todos sus recursos, su tiempo, su vida al servicio de Dios. ¿Por qué? Por gratitud. Ni aun con eso pagaremos al Señor lo que Él hizo en la cruz. Mira, no hay nada que podamos hacer para... Dice la Biblia que no es por obras,
pero sí tenemos que dar fruto de lo que se nos ha dado. Que la gratitud mueva tu corazón a servirle. Que la gratitud a esa muerte en la cruz te mueva a poner tu recurso al servicio del reino de Dios. Señor, te doy gracias. Todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que haga sea para glorificar tu nombre, Dios. Todo. Porque todo te pertenece a ti. Mis hijos te pertenecen. Mi esposa te pertenece. Mi trabajo te pertenece. Este ministerio te pertenece. Los dones que has depositado en mí te pertenecen. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Ayúdame a dar de gracia lo que yo recibí de gracia, Señor. Porque todo te pertenece a ti, mi Cristo. Porque tú pagaste con tu sangre mi vida. Porque tú diste todo en la cruz por nosotros, Señor. Perdónanos. Perdóname a mí. Perdóname a mí, Señor. Te doy gracias, Señor. Te pido que bendigas a todas las personas que nos están viendo. Te doy gracias porque has sido bueno, Señor. Te pido que cada uno podamos reflexionar, Señor, y que podamos entender que nuestra vida tiene un propósito, de que somos mayordomos, administradores, con el único propósito de que tu nombre sea glorificado, Dios. Ayúdanos, Espíritu, a cumplir los propósitos del Señor y a glorificar a Dios. Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, qué privilegio es que nos regales tu tiempo para escuchar la palabra. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida, y si así lo fue, te pido que la compartas. Compártela para que las personas puedan venir a esa reflexión. Compártela, porque así llegamos a más personas y las personas pueden escuchar la palabra de Dios. Hoy te doy gracias, Señor. Nuestras vidas te pertenecen, Señor. Ayúdanos a administrarlas como tú deseas, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, nos vemos de aquí 8 días. Un abrazo y Dios les bendiga a todos. Amén.